Y hasta la grabación me detuvo. Bueno, vamos a hacer así, después voy a ver qué pasó. Ah, ahora sí ya me aparece. Bueno, con algunos inconvenientes técnicos, pero ya solucionamos. Hoy vamos a desarrollar la unidad número 4, que habla acerca del diálogo, nuevamente el resumen y la argumentación. Lo que es diálogo, como habíamos dado en la clase anterior, el diálogo es la conversación o la plática entre dos o más personas, interactuando entre sí, exponiendo sus ideas y sentimientos sobre un tema. Comúnmente se desarrolla de manera oral, pero puede también producirse mediante otros medios, como por ejemplo a través de la escritura. Su finalidad también es intercambiar ideas de una manera más explícita. Este fenómeno usualmente se da entre dos o más personas, donde cada una expone su punto de vista sobre un tema en específico. Eso es dialogar. Diálogo no es solamente escucharle a una persona y que la otra persona no pueda expresar sus ideas acerca del punto que se está debatiendo o charlando. ¿Cuáles son esos tipos de diálogos? Tenemos el diálogo literario, que son aquellos que se hallan en relatos, cuentos, novelas, obras teatrales e incluso películas y que pueden ser diálogos internos y diálogos externos. Internos, que ocurren en la cabeza de un personaje, en su imaginación o en su recuerdo, incluso pueden tener lugar entre un personaje y su yo interno. Es el famoso monólogo. El diálogo externo, aquellos que tienen un personaje con otros personajes y que constituyen en parte la trama de la obra. Los diálogos no literarios, ¿cuáles son? Aquellos que no tienen una clara intención artística o que no forman parte de una obra poética, sino que situaciones de la vida real o de transcripciones de la misma. Y estos pueden ser dos: diálogos formales y diálogos informales. Estuve hablando sola. Bueno, diálogos no literarios. Como acabé de leer, tienen dos formas, las formales y las informales. Y las formales es del tipo planificado. En ausencia de afecto o relaciones cercanas entre interlocutores suele responder a fórmulas y protocolos de respeto. Y el diálogo informal se da de forma no planificada. Es el diálogo normal de la calle que tenemos, por ejemplo, cuando nos encontramos con un vecino, una vecina, un amigo o una amiga. Sin embargo, la diferencia con el formal es que un diálogo más formal, tiene como un protocolo a seguir de acuerdo con la persona que uno está charlando. Por ejemplo, puede ser el caso del director con su jefa de equipo, ¿verdad? El diálogo no va a ser informal, sino formal, porque se van a tratar puntos de suma importancia con respecto a la empresa. Entonces, el diálogo no literario es aquel que no tiene una intención artística, sino más bien es algo que pasa en la vida real, como su nombre aquí lo dice. Sin embargo, la diferencia con los diálogos literarios son, como explica acá en el concepto, son relatos o cuentos, novelas, ¿verdad? Que se dan a través de obras teatrales, inclusive hasta de películas, ¿verdad? Y se divide en interno y externo. Interno es cuando el diálogo ocurre en la cabeza del personaje. Y en el externo es cuando ya el personaje interactúa con otros personajes, ya sea del cuento, la novela o de la obra teatral. No sé si tienen alguna pregunta. Esa parte no, profe. En el siguiente, donde habla del diálogo formal e informal.
O sea, en el informal es, a ver, que este no es. Bueno, en el diálogo no literario, eh, la parte informal es la que se da la comunicación de forma espontánea, vamos a decir, entre las personas cuando salimos de la casa o cuando hablamos con algún, con algún vecino, con alguna amiga, a eso se refiere. Ahí salió otra vez. Esperen un ratito, voy a ir a ver mi conexión. Ya volví, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, yo te escucho bien. Bueno, ¿qué son? A usted no le sale que usted, o sea, que de repente no le escucho y de repente, no sé, puede ser el internet o no Se sé. va tu voz, pero Sí, así entrecortado, pero ¿se entiende? bueno, qué suerte. No sé, vos sabés que tengo el internet full de Tigo encima, carísimo. Igual su internet es desastre. Bueno, en este punto tenías dificultad la compañera, ¿verdad? ¿Cuál era el diálogo que no entendías? No, la parte de diálogos no literarios. Ah, sí. Bueno, el diálogo no literario se divide en dos. No literario quiere decir que no abarca la parte del sentido literario como el otro, cuando habla de cuentos, fábulas o novelas. No literarios son aquellos diálogos que puede pasar entre personas, y acá divide en formales e informales. Los diálogos formales son los que se dan en el ámbito del área laboral, por darle algún tipo de ejemplo. Es es más técnico. Y es el ejemplo que le di del director con su jefe de equipo. No va a ser el diálogo informal que solemos tener, por ejemplo, cuando le encontramos a una amiga, a un amigo, a un vecino. O sea, la forma de dialogar va a ser más coloquial, vamos a decir. Y la parte formal es el diálogo más técnico, más a nivel educacional, vamos a decir, más dentro del área profesional. A eso se refiere cuando decimos diálogos no literarios. Lo que no abarcan el diálogo, ya sea en el contexto de cuento, fábula o novela. No sé si ahí pudiste comprender Sí, mejor. profe, sí, ya leí bien. Bueno, está bien. Después tenemos los diálogos directos e indirectos, como ya vimos en la clase anterior. Los directos consisten en insertar las palabras de los personajes, tales como las dijeron. Ocurre cuando el narrador deja de hablar al lector y son los personajes quienes toman esa función. Para insertar la cita se emplean rayas o comillas y un verbo de dicción tales como dijo, gritó, respondió. Por ejemplo, ¿ya compraste el regalo para Francisco?, le preguntó su compañera.
No, aún no se me ocurre qué regalarle, le respondió Catalina. Esos son diálogos directos. Son preguntas y respuestas por parte de los intervinientes dentro de un diálogo y ahí tenemos el ejemplo o los elementos de la comunicación que es emisor, mensaje, receptor. Y el O sea, diálogo, profe, sí, o sea, sería cuando una persona está frente a frente con la otra. sí, así mismo. Ese es. Y entonces acá intervienen los elementos de la comunicación, como les dije, que es emisor, mensaje y receptor. Y los diálogos indirectos, en ellos la figura de un narrador se refiere lo que cada personaje dice. Todo el contenido comunicativo es referido por un tercero interviniente, es lo que quiere decir, que indica quién dijo determinada cosa a otro. Por ejemplo, su compañera preguntó si ya habían comprado el regalo para Francisco y Catalina le respondió que no porque aún no se le ocurría qué regalarle. Acá no está dividido, sino más bien es directamente, tiene la pregunta seguida de la respuesta, pero de forma de párrafo completo. Entonces acá es por eso lo que se dice que es la comunicación se da a través de un tercero que indica quién dijo esto y quién dijo aquello, pero a través de un párrafo completo. No es que está dividido como aquí. Profe, Sí, estos diálogos serían para lo que sería diálogo literario. sí, de eso estamos hablando, de diálogo literario y no literario. No, esto que estás explicando ahora, los Ah, sí, directos e indirectos, son sí, para sí, sí, literario. para literario, sí. Ya, gracias. Porque acá hablamos del narrador y cuando hablamos de un narrador siempre hablamos de una persona que escribe algo. Entonces es para Sí, sí. literario. Ejemplos, acá tienen de diálogos literarios internos. ¿Dónde habré dejado estacionado el auto? Si no lo encuentro, mi madre se enojará y jamás me volverá a prestar. Se lamentó Leandro. ¿Qué pasa con el diálogo literario interno? Él mismo se pregunta y él mismo se responde. No sé si le pasó algo, les pasó alguna vez, ¿verdad? Que van a hacer algo y piensan en esa acción o en ese actuar que van a realizar y directamente ustedes se responden eso que van a hacer diciendo que está mal. Entonces ustedes se preguntan y ustedes mismos se responden. Eso es literario interno. Y ejemplo, diálogo literario externo. Al fin volvieron, porque se tardaron tanto si el mercado se encuentra a solo 20 metros de aquí. Estamos muertos de hambre y todavía no hay que cocinar, reclamó Maribel. Entonces, este externo cuando intervienen ya otras personas o otros personajes. No sé si me entendieron. Sí, profe. Pasa al siguiente. ¿Qué es el monólogo para usted? A ver, alguien que sepa algo. El monólogo no sería cuando una persona agarra y explaya cosas chistosas más o menos sobre algo. Sobre su vida, creo que es, profe, o la vida de alguien. ¿Y cuántas personas hablan? ¿Uno, dos, tres, cuatro? Una persona, sí, Una el Solo sola. mono. una persona. Exactamente. Sí, son Profe, monólogos. Sí, te escucho. un monólogo, o sea, entiendo yo que una persona que está dando, por ejemplo, una lección o qué sé yo, así, y él mismo otra vez se pregunta y se responde al mismo y está dando la lección. Sí, participa una sola persona. A veces suele Sí, tener una sola persona. un objeto en la mano, como, qué sé yo, un muñeco, o de repente suelen tener una calavera, un objeto que ellos se hablan y ellos se responden otra vez. Eso es el monólogo. Entonces, a diferencia del diálogo, un monólogo involucra a un solo participante. Esto es, se trata de una conversación en la que un solo interlocutor habla o bien porque el otro está silente, o sea, en silencio,
o bien porque no se encuentra presente. Eso es el monólogo. Entonces está muy bien lo que dijeron. Bueno, acá terminamos lo que es el diálogo y el monólogo y ahora vamos a hablar de lo que es un resumen. A ver, ¿quién me puede decir qué entienden por resumen? De manera literaria. No, esto ya es otro resumen. De resumen puede ser resumen de un Ah, en general. informe, de un Cuando se informe. resume, O se sea, resume. sería el significado de resumen, profe. Sí, un resumen puede ser de un trabajo, de un informe, O de sea, algo que resumiendo, o estudiar. sea, Lo más importante. Sí, acortar en palabras lo que se quiere explicar. Serían sí. las ideas principales, profe. Ah, Las ideas principales, profe. exactamente, muy bien. 5 ya sacamos, profe. Sí, obvio. El resumen. El resumen es la exposición breve de lo esencial de un tema o materia tanto efectuada de manera oral como escrita. Consiste en reducir o sintetizar el contenido de una lectura, texto, documento o de una exposición oral haciendo un extracto en el que se recoja lo más importante de estos, con precisión y utilizando nuestras propias palabras. Es importante resaltar que se debe tomar en cuenta las ideas principales sin alterar el sentido inicial del tema. Es una síntesis elaborada que se obtiene a partir de las ideas principales subrayadas en un texto o de las notas tomadas en una exposición. Para elaborarlo de manera correcta, se debe comprender el orden de las ideas, asimismo observar la conexión existente entre ellas, que han sido expuestas en los diferentes párrafos. Del mismo modo, se debe organizar el material, redactar con exactitud y brevedad solo las contribuciones básicas del autor en la materia tratada con frases cortas y sin juicios críticos. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir el Al resumen? lado tú haciendo, pone todo eso. El resumen entonces es una breve descripción de las ideas principales de cada párrafo, de manera a que si es una lectura bastante larga, entonces podamos resumir en breves renglones lo que queremos dar a entender. Por eso acá tenemos el ejemplo famoso. Cuando teníamos exposiciones la escuela o en el colegio, elaborábamos los famosos cartelitos, ¿verdad? Cartelitos en papel sulfito o directamente ya después fue avanzando la tecnología y fue la exposición a través de vía dispositiva y teníamos una especie de ayuda a memoria, los famosos cartelitos, así que preparábamos de cartulina como para ir explicando los temas y íbamos pasando, ¿verdad? Los cuadraditos así donde íbamos, aquí, bueno, yo hice así, no sé cómo Los están. folletitos, profe. Puede ser los folletitos, pero en mi caso, pues, con mis Sí, pero compañeras, hacíamos en cartulina y o sí, sea, hacíamos copia y pegábamos en cartulina como una carpetita, vamos a sí, decirle. sí, así Estaba todo mismo. escrito, resumido Sí, la lección. sí, así mismo es. Nosotros, por ejemplo, recortábamos la cartulina en forma de rectángulo chiquito y ahí, como dice la compañera, pegamos para poder exponer el tema que nos tocó de forma resumida, porque cada grupo tenía de 5 a 8 minutos máximo para defender su postura con respecto a ese tema de investigación. Bueno, los resúmenes pueden ser producidos para diferentes propósitos, tales como para presentar una obra literaria, en cuyo caso se resume su trama. Asimismo, para mostrar un artículo científico, en este caso se llama resumen documental o abstracto. Este detalla los objetivos de la investigación y el problema que se está abordando. También se presenta para demostrar un grado suficiente de comprensión de una lectura en la escuela y para sintetizar información
para su posterior estudio. Entonces, para eso sirve el resumen. Sirve para, por ejemplo, cuando tenemos que defender un proyecto, ya sea en la escuela o un proyecto en el lugar de trabajo. Entonces, lo primero que hacemos es leer toda la información que pudimos acceder durante la etapa que nos llevó a investigar el trabajo y resumirlo de forma correcta, porque resumir no es solamente agarrar y quitar la primera parte y después me voy en el medio, no, tiene que tener secuencia lógica. En el momento que uno está explicando, ya sea la trama de una obra literaria o la trama de un cuento o de una fábula. Entonces hay que hacerlo de forma correcta. Existen diferentes tipos de resúmenes. Tenemos el resumen informativo, que sintetiza y brinda una visión general a partir de los datos importantes de un documento. Por ejemplo, un artículo científico o un resumen de prensa. Descriptivo, sintetiza de manera profunda la estructura del documento o de una obra literaria. Por ejemplo, puede mencionar las fuentes de información y la postura que tiene el autor con respecto a esa obra. Y luego tenemos de investigación, que recopila información de diversas fuentes sobre un mismo tema. Unifica los conceptos tomando solo los aspectos principales y elabora una síntesis de la materia de manera objetiva, citando las fuentes y evitando la autocrítica. Bueno, informativo es para informar algo, y acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, el resumen de una prensa o el resumen de una información antes de que sea impreso, por ejemplo, en un diario. Descriptivo, cuando describe o sintetiza de forma corta lo que es la obra en sí. Y de investigación es cuando estamos haciendo trabajo de investigación, que fue lo que estos 2 años de pandemia nos separó con respecto a la investigación de la vacuna, ¿verdad? Que fue creada de forma muy rápida, pero hoy por hoy estamos viendo los resultados de esa vacuna que se creó de forma brusca, o sea, de forma rápida, que está dando sus resultados. Pero eso no quiere decir que las investigaciones que hicieron terminó ahí. Al contrario, siguen investigando sobre el punto, sobre el tema, porque el virus va mutando, va modificando, entonces ellos tienen que seguir analizando y viendo para poder, ¿cómo decirlo? Para poder potenciar mejor la vacuna que ellos crearon para combatir este virus, ¿verdad? Que fue a nivel mundial, ¿verdad? Por eso es pandemia. Y endemia es cuando hay, pero solamente en algunas partes del país, ¿verdad? Que hasta ahora el, el virus que hoy por hoy se está hablando siempre en la televisión es el de la varicela del mono, ¿verdad? Que según estaba viendo los informes y de verdad leí en el periódico y vi en la tele que en Ciudad del Este posiblemente hay el primer caso. Entonces eso es algo que hay que investigar, ¿verdad? Para seguir eh, la línea de movimiento que tuvo esa persona, porque imagínense si viene, ¿verdad? Así como pasó la investigación cuando vino el primer infectado acá en Paraguay, que creo que fue un uruguayo, ¿verdad? Un uruguayo o un argentino, no recuerdo bien, el que trajo la enfermedad. Bueno, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, por mi parte, profe. Bueno, Todo bien, profe. después Entendido, tenemos, profe. bueno, qué suerte, genial. Sinopsis. Resume de manera general una obra literaria o audiovisual en particular. La palabra sinopsis proviene del griego y significa visión en conjunto. Por ejemplo, la sinopsis de un libro expone en qué consiste la obra sin, por ejemplo, develar o revelar el final de la historia. Por eso es que también solemos ver los famosos trailers de la película,
Ustedes suelen ver que es el avance de lo que se va a ver en la película, pero nunca dan la información de cómo termina la película. Entonces la sinopsis es un resumen de lo que es la obra literaria o audiovisual, pero sin revelar o develar el final del mismo. Y la reseña resume el contenido de una obra, pero desde la evaluación personal de quién lo analiza o quién la analiza. Por ejemplo, la reseña de una película, obra, composición musical, partido deportivo, entre otros, no es una síntesis, sino una crítica de opinión que puede ser positiva o que puede ser negativa. No sé si tienen aquí alguna pregunta. Profe, ¿será que en el tema de la sinopsis serían las películas ahora que se hacen y que, o sea, son de varias temporadas y Siempre dan una el parte. final es el comienzo? La última temporada suele ser el comienzo. Sí, y sí que termina como para continuar la Empezar. historia. Sí, continúa. O sea, termina ponele que termina la temporada 1, pero siempre termina eh, con una especie de suspenso, como que le dé al autor a Que continuar va a la obra. continuar. Sí, así. Ya. Eso es lo que nos da gusto, porque vos a veces ni tenés tiempo y ves de madrugada en tu teléfono y después termina o paré. O paré. Sí, así es. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este punto. Sí, yo así llegué a leer 3 libros, porque demasiado quería saber qué es lo que pasó. Y yo el libro que leí realmente fue el libro este de 50 sombras de Grey. Ale, Paité, por eso me decepcionó un poco la película, porque no era igual como la novela. Pero ¿qué pasa? No es igual. Nunca va a ser igual, porque el libro tiene más historia, más escena, más fuerte, vamos a decir, ¿verdad? Pero según los autores, siempre ellos tratan de quitar la idea central de cada capítulo o la idea principal, vamos a decir, de cada capítulo, porque tampoco las escenas por ejemplo, episodio 1, episodio 2 no puede tener una duración larga. Entonces ellos resumen lo mismo que esta película de la señorita de Bridgerton, ¿verdad? Que es una novela también que es espectacular, que tampoco es igual, pero trataron de reproducir lo más semejante posible, vamos a decir. Lo mismo que Harry Potter tampoco no es igual que el libro. Muchas cosas No. no salen, ¿verdad? Por lo que yo puedo escuchar cuando hablan o comentan, ¿verdad? El niño, el pijama tampoco es igual. Sí, así es. Leyendo. Entonces ¿qué hacen los autores? Tratan de de hacerlo no igual, pero no tratar de salir de esa línea. Hay muchas cosas que no salen, pero igual se ve, ¿verdad? Sino que el que leyó el libro nomás compara y dice, no es igual que esto, que aquello, ¿verdad? Pero sin embargo, para el que no leyó la novela, va a estar bien. No sé si me entienden, ¿verdad? Bueno, se va a cortar esta primera entrada y ahora son menos de un minuto tengo, son 9:40. Vamos a volver y 50 para la segunda parte. Bueno, profe. Ok, Bueno. Dale, profe. vale.